Dentro del capítulo La educación del hombre burgués, Diderot se dirige a la emperatriz Catalina de Rusia y le aconseja que instruyera al pueblo a leer, escribir y contar. No obstante, la emperatriz se rehúsa argumentando que un pueblo más instruido es más difícil de explotar que un pueblo analfabeta. Sin embargo, surgió la necesidad de instruir al pueblo a leer y escribir para que desarrollara las habilidades básicas y operar lo que son las nuevas máquinas para poder lograr sus objetivos comerciales. Además, se explicaba que el fin de la educación consistía en formar ciudadanos del mundo y en prepararlos a una existencia útil y feliz. En los siglos XVIII y XIX, el mundo se transformó debido a una doble revolución, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En ese entonces, los planes de estudio se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en la enseñanza de cada disciplina. Estas fueron la lógica en la búsqueda de la verdad, la comprensión de la obra de Dios y el humanismo como formación. Condorcet y Pestalozzi fueron uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX junto a Herbart. Pestalozzi era partidario de las ideas ilustradas e impulsador de los sistemas nacionales de escolarización. Su principal objetivo fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, es decir, él pretendía que los niños aprendieran a partir de sus propias experiencias, mientras que Condorcet concretó el avance hacia la superación de las desigualdades sociales y en el progreso hacia una educación más democrática, sosteniendo que la libertad proviene de la igualdad social que a su vez puede favorecer a la educación. La educación a partir de la revolución industrial contribuye a un desarrollo económico y predominaba una pedagogía grupal. En esta se tenía que maximizar la relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros de la revolución industrial, que actuaba sobre el cuerpo del niño, es decir, lo disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión, hasta cuando no se los estaba observando. La disciplina tenía un carácter preventivo, alfabetizar a muchos niños en poco tiempo con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. En otras palabras, si la humanidad hubiera seguido las huellas de la doctrina social de la Iglesia Católica, es indudable que se habría evitado ayer y hoy la revolución y la lucha de clases. En los últimos tiempos del Imperio Romano, cuando el esclavo empezó a escasear, se trató de suplir esta deficiencia mediante la educación de trabajadores escogidos, por lo que volvía a aparecer ahora esa misma diferencia entre trabajadores del montón, es decir, no adiestrados capaces de las tareas más groseras y trabajadores adiestrados capaces de las faenas que requieran un nivel mediano de cultura. Dentro del Imperio Romano se encuentra el capitalismo, la cual favorece el trabajo científico mediante escuelas técnicas y laboratorios de altos estudios. Se encuentra la burguesía del siglo XIX, que preparaba los cuadros de sus peritos dado que se les iba a formar en una educación primaria, porque era un grupo muy grande, mientras que a otros grupos se les iba a formar en una educación superior para técnicos. Eso era lo fundamental, lo que la burguesía exigía en el terreno de la educación. La burguesía no podía rehusarse la instrucción en la misma medida en que lo habían hecho la antigüedad y el feudalismo. Dentro de la burguesía se crean las máquinas para la industria, la cual no podía ser eficazmente dirigidas con el saber miserable de un siervo o de un esclavo, puesto que se decía que para manejar las barretas se necesita aprender a leer. Esto conlleva que las personas que no tenían estudios recibían un salario bajo, mientras que los que sí tenían